Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Nick, bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro hoy en la vitrina del alto cilindraje de Bucaramanga de Suzuki. Estoy en la carrera 27 con calle 52 de Bucaramanga. Suzuki Motoriente me da la oportunidad de hacer este video para ustedes. Es una Suzuki Bistron 250 SX de la cual vamos a hablar en este video. Así que les voy a contar cuál es su precio actual, ficha técnica, lo bueno y lo malo que tiene esta moto, mi opinión personal, por qué la compraría o por qué no. Y espero que ustedes dejen todas sus opiniones en los comentarios. Recuerden, si el video les gusta, darle like, compartir y suscribirse. Postdata, este es mi primer video así en este estilo. Estoy hablando con un micrófono directamente en el sitio. Ya no voy a editar más en mi casa. Me acompaña amigo Santiago. Y si no le gusta como queda este video, si no le gusta el audio, escriban en los comentarios. O si le gusta esta nueva forma, esta nueva plataforma, este nuevo estilo, también escríbanlo en los comentarios para traerles a ustedes el mejor contenido posible desde Suzuki Motoriente de la carrera 27 con calle 52. Traigo sus pantallas en 4K, ajuste de resolución en Full HD, que le va a mostrar la última apuesta de Suzuki por el segmento Adventure. Directamente desde la India nos traen esta Suzuki Bistron 250 SX, una especie de digievolución de la Gixxer. Compartimos lo que es el motor, compartimos tablero, compartimos los rines que son muy parecidos, aunque estos no están pulidos, pero son igualmente hermosos. Mire esa llanta cómo se ve. Mire esa llantota. Es verdad que la Gixxer tiene la llanta creo que más grande, pero esta se ve más grande. ¿Por qué será? Porque es de taco, yo creo. Dígame usted qué opina. Entonces vamos a comenzar con la información más valiosa de todas. En su ficha técnica, esta Bistron 250 SX tiene un potente motor de 249 centímetros cúbicos monocilíndrico SOHC de 4 válvulas, refrigerado por un generoso radiador de aceite. Esta tecnología se llama SOCS de Suzuki y eso quiere decir que no utiliza un radiador de líquido, sino que el aceite que fluye por el motor lo revuelve, lo vuelve a subir al radiador, lo enfría y lo distribuye por todo el motor. Su potencia máxima es de 26.1 caballos de potencia a 9.300 revoluciones por minuto y tiene un torque máximo de 22.2 Nm a 7.300 revoluciones por minuto. Tiene una caja de cambio de 6 velocidades, es de inyección electrónica y puede alcanzar una velocidad máxima de 150 km por hora con un consumo bastante decente de 135 a 140 km por galón. El sistema de frenos lo compone un disco delantero con caliper de doble pistón marca Vaibre. Vaibre significa Pipe Brembo, o sea Brembo o diseñado por Brembo. Es una excelente marca de calipers. Tiene ABS y está sobre una llanta de tamaño 190 RIN 19. Su aleación es de aluminio, el rin es de aspas. Su freno trasero también tiene un caliper de un solo pistón by Brembo, o sea, es Brembo este caliper prácticamente sobre un disco que también tiene ABS y reposa sobre una llanta de tamaño 140-70 RIN 17. Ambas llantas son Sellomatic y están ancladas a una suspensión telescópica convencional en la parte delantera y monoamortiguador regulable en precarga en la parte de atrás. La altura del asiento de esta Bistron 250 es de 83 centímetros. Este joven que ven en la imagen, mi amigo Santiago, tiene una estatura de 1,68. Si usted mide 1,68, así es como va a quedar en la moto. Santi, baje los 2 pies. Así quedan los 2 pies en la moto. La altura libre del suelo es de 20 centímetros. Es una altura bastante buena, es bastante decente y la convierte en una verdadera Adventure. La Bistron anterior, el defecto que tenía era que era muy bajita y se golpeaba con lo que fuera. Pero esta moto, si usted mide 1,70, así es como va a quedar subido en ella. Y si usted mide 1,83 como yo, es más o menos así como va a quedar en su vehículo. En su Bistron de 50 cuando se la compre, me subo, quedo con los pies bien en el piso, me sobra un poco de rodilla, no estoy empinado, quedó perfecto en la moto. Entonces es súper maniobrable para nosotros los altos. Y si usted mide, como le digo, 1,70, pues ya tiene que tener cuidado de no balancearse de los lados mucho porque se puede estar cayendo. Si mide menos todavía, tiene que acostumbrarse a sacar una nalguita y apoyarse siempre en un pie porque este lo va a quedar en el aire. Entonces siempre la nalga por un lado, se apoya en un solo pie. Pero de lo demás, si tiene más estructura, pues bueno, así es como va a quedar. El peso de esta Bistron 250 es de 167 kilos nada más. Y tiene una capacidad de gasolina de 12 litros. Es una capacidad bastante buena y recuerden que debe ser de gasolina extra por su relación de compresión. Esta moto no admite gasolina corriente. No significa que no se la pueda poner. Claro que se la puede poner, se la puede echar, la moto le va a andar, le va a funcionar y no creo que le vaya a fallar, pero no es lo recomendable ya que podría
de generar desgaste en el sistema de inyección o podría perder potencia también. El sistema de luces de esta V-Strom 250 es igual que el de la Gixxer, es completamente LED en la farola o su luz principal. Lo más importante, lo que nos muestra el camino, que es bastante buena, no es la mejor, pero es bastante buena. Las direccionales son halógenos, el stop es en LED y algo muy curioso que les quiero mostrar, las direccionales son flexibles, estas direccionales no se van a partir. Observe, esto es como una goma, es un caucho, las direccionales no se parten. Y veamos en la parte de atrás. Y con este sol tan impresionante, no creo que se mucho, pero ahí está la colita. Y es como alumbra, ya les muestro la cola más bonita. Así es como se ve esto, la colita de una V-Strom 250SX. ¿Les recuerda algo? Bueno, muchos comentarios han dicho que esta lámpara es de la Gixxer antigua, la que no era la... Bueno, de la Gixxer antigua. El tablero de esta V-Strom 250 es un tablero completamente digital cuyo fondo es oscuro y las letras, la información es de color claro. Es muy bacano porque usted de noche lo ve perfectamente, no se va a encanderillar, no va a tener ningún problema por la lectura de los instrumentos. Y le muestra la información básica como velocidad, odómetro, las direccionales, la luz de neutro, el estado del ABS, si tiene averías en el sistema de inyección, batería baja, límite de revoluciones, la marcha engranada, la hora, el voltaje de la batería. Mírenlo, aquí está, 12.5 voltios. Y es muy, pero muy completo, muy bacano, muy bonito. Y sobre todo cuando usted se sienta en la moto, lo ves siempre de frente. Es un tablero muy fácil de leer, muy fácil de observar. Y sobre todo que no encandelilla, no es fastidioso a los ojos, porque como le digo, el fondo es oscuro, las letras son blancas, lo cual me parece excelente, porque en otras motos, como por ejemplo la mía, las letras son negras, pero el fondo es blanco y alumbra muchísimo, muchísimo, muchísimo. En los comandos de esta V-Strom tenemos luz de paso, altas, bajas, las direccionales, la bocina o el pito. Aquí tenemos un puerto de carga, un puerto para conectar las cámaras, el celular, lo que usted tenga para cargar, lo que se le quede sin batería. Así que si usted se va a viajar y dura horas y horas y horas sobre la moto grabando con el dron, lo que sea, ahí lo puede ir cargando mientras tanto. A la derecha tenemos el cortacorriente de emergencia para apagar el motor y el botón de encendido eléctrico. Además de eso, ya que hablamos de electrónica, de comandos y de tablero, les quiero mostrar que esta moto tiene un encendido fácil, el AC Start, que usted no tiene que mantener presionado este botón, sino que con solo tocarlo una vez, la moto ya se entera que se la quiere prender y se encarga de arrancar. Observen, tocamos una vez y no prende porque la pata está abajo. Segundo intento, ya levantamos la pata, así que vamos a oprimir el botón una sola vez y no prendió. Tercer intento, ya alzamos la pata, hundimos el clutch y vamos a prender la moto. Tocamos una sola vez, arranca solita inmediatamente, es una delicia. Usted me va a mostrar de nuevo más rápido, me abro más hard. Una sola vez, ella enciende solita. Es una chimba porque usted no tiene que quedarse pegado ni nada. Simplemente toca una vez, cualquier milisegundo y la moto ya se entera y se prende solita. Para quienes quieren escuchar esta V-Strom, así es como suena el motor y el muffling. Otro punto muy importante es la silla, ya que es una moto hecha o pensada para los viajes, para la aventura, para irse muchas horas sobre ella. La silla, debo decirlo, atrás es suave, es chévere, pero adelante, bueno, ¿cómo les digo? La silla no la siento muy suave, yo creo, o sea, aquí sí. Aquí en este momento la siento súper suave, según los dedos muy bien, pero cuando me subí sentía que era un poquito como dura, sí, un poco más dura. Si usted tiene una Apache 200, si tiene una Pulsar 180, son motos con las sillas muy blandas y esta silla pues se siente un poco más dura, pero soy muy seguro de que es cuestión de costumbre, porque es que, observen, o sea, realmente al tacto se siente muy suave, se siente re blandito, se siente suavecito en el asiento. Pero ahora que usted se sube, como que de pronto es más plano. Bueno, es cuestión de costumbre. Dígame usted en los comentarios qué opina sobre el asiento de la V-Strom 250. Dentro de todo lo bueno que tiene esta V-Strom 250, lo que yo más podría destacar, lo que según mi opinión es lo mejor que ofrece, lo mejor que da y lo que la pone por encima de su competencia, sería comenzar por su motor. Tiene una ficha técnica excelente, es quizás la ficha técnica de las más altas que hay. Es un motor sencillo que tiene un radiador de aceite que no le va a dar problemas de refrigeración. No tiene que estar pendiente del refrigerante. Tiene un motoventilador que en la parte de atrás, y cuando la moto pues ya sube mucho de temperatura, sobre todo en trancones, pues se enciende para refrigerar aún más el vehículo. Sin embargo, el hecho de que no sea refrigeración líquida no significa que sea una mala refrigeración. Este ventilador se enciende de vez en cuando.
¿Qué más tiene excelente? Tiene un sistema de ABS de doble canal, ABS de doble canal que le da seguridad a usted, parcero. Yo ya pude probar el trasero, el ABS trasero, no se confunda, en el test drive. El delantero pues no me atrevo porque yo sé que usted me va a entender, y para una persona que jamás ha conducido con ABS, pues es un poco, yo no me atrevo a pisar el freno a fondo porque siento que me voy a ir de jeta, que me va a matar. Entonces pues con el tiempo, cuando tenga una moto con ABS, poco a poco lo iré probando, pero por ahora no me atrevo a hacer pruebas con el ABS delantero porque no me quiero caer en una moto. Entonces, dígame usted qué opina. Lo siguiente que tiene de bueno esta moto es un tablero digital, es bastante completo, muy bonito. Adiós al análogo, adiós a los tableros viejos. Por último, la iluminación. La iluminación de esta Bistron pues es bastante buena, es bastante decente. Ya no es halógena como en la versión anterior, ya no es halógena como en muchas motos que todavía la tienen halógena, sino que es full LED, y además tiene una muy buena distribución de la luz. Y como ninguna moto puede ser perfecta, los puntos de mejora, lo que según yo no está del todo bien, lo que no me parece es que, primero que todo, no es mía y no la tengo en mi casa, eso es lo peor. Segundo, el precio de esta moto llegó cerca de los 26 millones de pesos, entonces me parece que es un poco costosa, siendo una 250, y que además es una variante de la Gixxer. Creo que lo más costosito que yo diría que es el motor, el ABS, el tablero, las luces, todo eso, pues creo que no es un buen precio. Sin embargo, si usted se pone a pensar, si se pone a mirar, la TRK 251, la KTM 250, la Dominar 400, las otras motos del segmento, digamos que para el Rick Rider, creo que esta es una excelente opción, creo que es de las mejores. La Guerra 250 Adventure está con la KTM Adventure 250, pero la KTM Adventure 250 vale como 30 millones de pesos. Entonces creo que esta sí es costosa, creo que lo que vale no cuesta, o lo que cuesta no lo vale, pero sigue siendo la mejor opción. No hay ninguna otra mejor moto en el segmento que uno pueda decir, bueno, tengo 26 millones, ¿qué me compro para Adventure? Toco una Bistron, porque ¿qué se va a comprar? Una NTRK 51, si le gusta, pues bien, hágale. Sin embargo, yo prefiero Suzuki a Benelli, y con el respaldo de Suzuki y no con el de Auteco. Ahora, si tenemos una Bogi 300, pues es una moto que trae de China, y lo mismo que pasa con Benelli. Yo prefiero a Suzuki que la Bogi 300, y además esta tiene más potencia que la TRK, más potencia que la Bogi 300. Su única competencia en potencia y tecnología es la KTM Adventure 250, pero vale como 30 millones. Entonces, dígame usted qué opina. Si usted está de acuerdo conmigo que es la mejor opción, y creo que pues la única opción viable y decente en ese precio. Entonces lamentamos que llegue tan cara. Si valiera un poco menos, pues yo creo que muchísima gente se la compraría, pero definitivamente si usted tiene 26 millones y no sabe qué comprarse Adventure, yo creo que esta es la mejor opción. El precio actual de esta Bistron 250 con papeles, lista para rodar, lista para circular, es de 25 millones de pesos. Súmele un poquitico más si usted compra un casco, lo que sea, pero el precio oficial para que usted la tenga en sus manos, para que la pueda sacar, es de 25 millones y está disponible en estos tres colores: rojo, negro y amarillo. Amarillo personalmente me parece que es el color más bonito, el más hermoso, el más precioso. Es como el color insignia de la Bistron, el color insignia de la Bistron en Suzuki. Yo me la compraría en amarillo si tuviera las lucas. Y si usted es un millonario y no sabe qué hacer con su plata, pues mándeme a mi cuenta, yo sí me la compro. Si usted conoce las virtudes o defectos de esta Bistron 250 SX, pónganlo en los comentarios. Si el video le gustó, no duden en compartir, darle like, suscribirse, comentar, cuenten a sus amigos sobre este video. Y no siendo más, que tenga un excelente día, tarde o noche, se baña en juicio. Esto ha sido Nick Rider y hasta la próxima.